¿En qué consiste esto? Las bases de datos no SQL han revolucionado la forma en que almacenamos y gestionamos grandes volúmenes de datos no estructurados. Aquí analizaremos las distintas bases de datos clasificadas como no SQL, sus características, diferencias entre ellas, exploraremos a profundidad los elementos de MongoDB y ciertos aspectos de las bases de datos estructuradas. Las bases de datos estructuradas versus no estructuradas, cuáles son sus principales diferencias, su capacidad de flexibilidad y los tipos de escalado. Además, compararemos las bases de datos no SQL. ¿Qué diferencia una de la otra? ¿Cuáles son los tipos de accesibilidad y almacenaje y para qué sirve cada una? Finalmente, analizaremos los elementos de MongoDB. ¿Cuáles son sus principales características, palabras que lo definen y qué es la sintaxis? Las bases de datos no SQL versus estructuradas. En tanto las primeras requieren tecnologías como sistemas de archivos distribuidos, bases de datos no SQL y herramientas de análisis de Big Data, las otras se almacenan en bases de datos relacionales como MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc., que utilizan SQL para definir y manipular los datos. Las primeras son más flexibles y se adaptan a diferentes formatos, útiles en aplicaciones dinámicas como análisis de redes sociales o gestión de contenidos multimedia. Las estructuradas son menos flexibles, pero ofrecen mayor consistencia y uniformidad, ideal para aplicaciones que requieren precisión como sistemas financieros o de inventario. Por otra parte, las NoSQL se escalan horizontalmente, agregando más nodos a un sistema para distribuir la carga de trabajo entre ellos. Esto permite un crecimiento más flexible y sin límites físicos, ya que se pueden sumar tantos servidores como sean necesarios. Sin embargo, las estructuradas escalan de manera vertical, es decir, aumentan la capacidad de un servidor individual agregando más recursos como CPU, memoria RAM o almacenamiento. Esto mejora el rendimiento de la máquina existente, pero tiene un límite físico en cuanto a los recursos que se pueden agregar. Para terminar con esta comparación, lo más importante es recordar que NoSQL es relativamente nuevo, por lo que cuenta con menos ayuda disponible en foro o a través de la comunidad. Sus opciones de soporte pueden ser limitadas y, debido a que SQL es una tecnología más consolidada y por ende cuenta con muchos más usuarios y desarrolladores, conseguir ayuda es bastante fácil. ¿Es una base de datos estructurada mejor que una NoSQL? La respuesta depende netamente de qué problema necesitamos cubrir como usuarios o desarrolladores, dado que ambas son excelentes opciones. En resumen, una base de datos estructurada, SQL, es mejor cuando los datos están bien definidos, las relaciones son complejas y se requiere de integridad transaccional. Por otro lado, una base de datos no SQL es más adecuada cuando se manejan datos no estructurados, se necesita escalabilidad horizontal y la flexibilidad en la estructura de los datos es crucial. Realizando un análisis comparativo, ¿en qué se diferencian las distintas bases de datos no SQL? Si bien comparten similitudes importantes, ¿cómo su capacidad de escala horizontal no son iguales al 100%? Aquí veremos su diversidad. El tipo clave-valor es capaz de almacenar todo tipo de datos. Posee un control de acceso limitado, autenticación básica, y sin esquema ofrece flexibilidad y facilidad para adaptarse. Cada clave es única y está asociada a un único valor. Se utiliza almacenamiento en caché y ofrecen alto rendimiento en lectura y escritura. Columna ancha. Almacenan datos en tablas, filas y columnas dinámicas. Cada fila puede tener más conjuntos de columnas. Emplean técnicas de compresión de columnas, ahorrar espacio y mejorar rendimiento. Adecuado para datos de serie temporales y análisis de IoT. Manipulación de datos y opciones CRUD. Acceso basado en roles, cifrado en reposo. Gráfico. Almacenaje en nodos y aristas. Funcionan bien con datos altamente conectados. Proporciona capacidades de recorridos de gráficos. Acceso basado en roles, cifrado en reposo y en tránsito. Esquema flexible y adaptable. Involucra nodos, aristas y relaciones. Documento. Control de acceso basado en roles, cifrado en reposo, en tránsito y en uso. Búsqueda vectorial identifica entidades similares. Almacena datos JSON y BSON. Esquema altamente flexible. Archivo de datos actualizados en línea automáticamente. Alta capacidad de consulta y manipulación de datos. Finalmente, hablemos de MongoDB. ¿Cuáles son sus principales elementos? MongoDB es un software de código abierto, es decir, libre, escrito en C++, es multiplataforma y de uso gratuito. Nació a finales de 2007 de la empresa
10gen, hoy MongoDB Inc., liberado en 2009. ¿Qué tan rápido podrías trabajar si tu base de datos fuera fácil de usar y modificar? Sitio oficial de MongoDB. En lugar de usar el formato JSON, utiliza su versión binaria, BSON. Estructura de datos flexible, esquema dinámico, no necesita ser definido con anterioridad, permite una integración de datos entre aplicaciones más expedita. La sintaxis de consultas basada en JavaScript nos da dos consecuencias importantes. Para quien esté familiarizado con dicho lenguaje, el formato JSON será más fácil de comprender y usar. Además, le permite a MongoDB integrarse fácilmente en entornos web. Es indexable a partir de cualquier atributo o campo. Estos permiten realizar búsquedas similares a las de bases de datos relacionales, sin necesidad de utilizar el modelo MapReduce, esto es, la ordenación de un conjunto de datos mediante pares clave-valor. Su alta capacidad de crecimiento es debido a su escalabilidad horizontal. MongoDB fue diseñado para poder ser distribuido en múltiples servidores. Es también conocido como sistema de almacenamiento en malla, GridFS, y tiene una alta tolerancia al fallo, es decir, alta fiabilidad. La interconexión entre múltiples nodos permite que cualquier fallo en un nodo puede ser suplido por los equipos adyacentes. También, si un enlace falla, se puede llegar a cualquiera de los dos puntos por otra parte.